Bueno, entonces hoy vamos a comenzar con la unidad 5, que se refiere al análisis diferencial de una función. Es todo el estudio a través de la derivada de una función, su signo, tanto ya después vamos a ver derivada primera, segunda, con sus correspondientes signos, qué información nos van a ir dando. En esta primera clase vamos a ver sobre el crecimiento y decrecimiento de una función, puntos críticos y extremos relativos. Y después en cada una de las siguientes vamos a ir avanzando. Vamos a retomar como conocimientos previos, si ustedes recuerdan, cuando una función es creciente o decreciente en un intervalo abierto a B. Vamos a ver a través de esta gráfica, marcamos el punto A, su imagen f de A, B, f de B, y tendríamos dentro de este intervalo AB, marquemos dos valores, x sub 1, x sub 2, con sus correspondientes imágenes. ¿Qué decimos? Recuerden que siempre leemos, ¿no es cierto?, el eje de las x de izquierda a derecha, de los negativos hacia los positivos. Entonces, ¿cómo vemos si una función es creciente? A medida que aumentamos los valores en x, sus correspondientes imágenes también aumentan de valor. Si esto ocurre, fíjense en el eje de las y, cada vez toma valores más grandes. Podría haber marcado x sub 3, también su imagen f de 3. Si ocurre que a medida que aumenta x, aumentan las correspondientes imágenes, decimos que esta función en este intervalo abierto a B es creciente. ¿Cómo escribimos en símbolos esta información que estamos viendo en el gráfico? Tomamos, sean x sub 1 y x sub 2, dos valores pertenecientes a este intervalo AB. Fíjense, tal que x sub 1 es menor que x sub 2. ¿Esto qué significa? A medida que voy tomando valores más grandes, como si fuera, por ejemplo, 2 es menor que el 3, 3 mayor que el 2, pero entonces, a mayores valores de x, si se cumple f de x sub 1 menor que f de x sub 2, o sea, mayores valores de la imagen, entonces decimos que una función es creciente en ese intervalo AB. ¿Qué pasa si queremos ver cuándo una función es decreciente en un intervalo abierto a B? También marquemos A f de A, B, su correspondiente imagen f de B, y ahora también estos dos puntitos, dos valores en el eje de las x, y fíjense qué ocurre. A medida que aumentan los valores de x, ¿qué ocurre con los valores de y? Disminuyen, por eso les puse la flechita. Fíjense, x sub 1, su imagen f de x1. X sub 2, su imagen f de x sub 2. Van disminuyendo los valores. Entonces uno dice, ¿cuándo es decreciente? Para mayores valores de x, menores valores de y. ¿Cómo lo simbolizamos? Diciendo, sean x sub 1, x sub 2, dos valores pertenecientes al intervalo abierto a B, tal que x1 es menor que x2. Si se cumple que f de x1, ven ahora que cambié el signo, es mayor que f de x2, para decir que disminuyen los valores de las imágenes, a diferencia de recién, que conserva el signo de cuando era creciente. En este caso, ¿qué decimos? F es una función decreciente en el intervalo abierto a B. ¿Recuerdan cuando veíamos esto en la unidad 2? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora
lo que vamos a hacer es, a través del estudio de la derivada, ver, ¿se acuerdan en el capítulo 4 ustedes, dada una función, o sea, a través de las reglas de derivación, calculábamos la función derivada? Entonces, lo que vamos a ver ahora, su signo, qué información nos va a dar sobre el comportamiento de la función, si crece o decrece. Y esto se vuelca en un criterio que se llama el criterio del signo de la derivada primera para crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Qué nos dice este criterio? Sea f una función que tiene que ser diferenciable o derivable, como le sabemos decir nosotros, en un intervalo abierto a b. Si f' de x es mayor que 0 para todo x perteneciente al intervalo abierto a b, entonces la función crece para todo x perteneciente al intervalo a b. Y si f' de x es menor que 0 para todo x perteneciente al intervalo a b, entonces la función decrece para todo x perteneciente al intervalo a b. Yo les acabo de leer el enunciado. Ahora vamos a empezar a ver qué significa este enunciado. Primero, cuando uno dice sea f una función derivable en un intervalo abierto a b. Si ustedes recuerdan, ¿cuándo decimos que es diferenciable o derivable gráficamente? ¿Qué condiciones se le pedía a la función para ser derivable? Además de ser continua, ¿se acuerdan? ¿Qué necesitábamos? Que sea una curva suave, que no presentara ni puntos cúspides ni puntos angulosos. ¿Y cómo vamos a ver si es diferenciable analíticamente ahora? ¿Cómo vamos a ver si es derivable? Porque ustedes, lo que les decía recién, en la unidad anterior, dada una función, directamente la derivábamos. Pero ¿cómo vamos a saber si esa derivada está definida en un intervalo AB o en un dominio de definición dado? ¿Qué vamos a hacer? Así como a la función le calculamos su dominio, vamos a sacar la función derivada y también le vamos a sacar su dominio de definición. Entonces vamos a saber dónde está definida y de ahí veremos si es derivable o no en ese intervalo que nos están pidiendo estudiar. Después, ¿qué quiere decir acá si f' de x es mayor que 0 para todo x perteneciente al intervalo AB? Fíjense que estoy evaluando la función derivada, para todo que es la A mayúscula imprenta al revés, significa cualquiera sea el x que yo tome dentro, cualquier numerito dentro de este intervalo AB. Evaluamos la función derivada y el número que me da tiene que ser mayor que 0. Entonces, si el signo de la derivada es positivo, este criterio que nos dice que la función crece para cualquier x que estemos evaluando dentro de ese intervalo AB. Y ahora, si el signo, pasemos a la segunda parte, si el signo de la derivada es menor que 0, para cualquier x perteneciente dentro de este intervalo AB, entonces el criterio nos afirma que la función decrece en ese intervalo. ¿Hasta acá me siguen con la definición del criterio? Sí, profe. Muy bien. Entonces, veamos gráficamente primero cómo reconocemos si la función crece o decrece en cada una de las condiciones. Siento que hay un micrófono activado. Bueno. Tomemos la misma gráfica de recién que repasábamos cuando una función era creciente o decreciente. Tomamos el intervalito AB y ahora los valores x sub 1, x sub 2
con sus correspondientes imágenes. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar la recta tangente a la curva. Como ustedes recuerdan, la recta tangente va siguiendo la dirección de la curva porque era la posición limitante de las rectas secantes a medida, ¿se acuerdan? Que el delta X tendía a 0. ¿Qué particularidad tiene la recta tangente? Que la pendiente viene dada por la derivada de la función evaluada en el punto. ¿Y qué sabemos entonces? Si la recta es creciente, era porque su pendiente, ¿cómo tiene que ser? Si la pendiente es mayor que 0, entonces la recta es creciente. Lo que nos está diciendo que si la recta tangente sigue la dirección de la curva, entonces la misma curva es creciente. Tomemos el otro punto, fíjense. La pendiente viene dada por la derivada de la función evaluada en ese punto. Y así podríamos hacer dentro de este intervalo AB, cada uno de los puntitos, trazar su recta tangente que vaya siguiendo la dirección de la curva, y vemos que sus pendientes son positivas, entonces las rectas tangentes son crecientes, con lo cual la misma curva crece. De ahí que decimos, entonces, como interpretación geométrica, la f' evaluada en cada uno de los x de este intervalo son las pendientes de las rectas tangentes. Si estas pendientes son positivas, las rectas crecen y como las rectas siguen la dirección de la curva, la misma curva que representa esta función f en estudio es la que crece. Y yo me anoté, acordándome de Silvia, que uno siempre usa el pizarrón, anoté acá al lado, para que lo que estuve hablando lo recordemos. La ecuación de cualquier recta, ¿cómo la simbolizamos? Igual a m por x más b, o a por x más b. La pendiente m, les decía recién, si m es mayor que 0, entonces la recta crece. Y si la pendiente m es menor que 0, entonces la recta decrece. ¿Qué particularidad tiene la recta cuando es tangente a la curva? Que justamente la pendiente esta de la recta tangente viene dada por la derivada de la función en el punto. Son iguales. Entonces, si uno antes le quería calcular la ecuación de la recta, usaba 2 puntos. Cuando justo queremos, para calcular la pendiente. Cuando ahora queremos calcular la pendiente de la recta tangente, basta con que me den la función, le saco su función derivada y la evalúo en el puntito donde me están pidiendo trazar la recta tangente. Me dio evaluada en ese punto 5, entonces ¿qué digo? Por ejemplo, bueno, la pendiente 5 quiere decir que la recta tangente es creciente y ya tendríamos el valorcito de la pendiente. ¿Se entendió? Bueno, continúo entonces, ¿qué sucede cuando tomemos la misma curva y ahora, ¿qué pasa? Fíjense para el caso de la curva en el intervalo AB que antes analizamos que era decreciente. Vamos a trazar las rectas tangentes y ¿qué sucede? Las pendientes, ¿cómo son? Negativas, entonces la recta tangente decrece. Quiere decir que la misma curva es la que decrece. Y acá les hice un dibujito de otra, me traje para que vean cómo siempre las rectas tangentes van trazando o van marcando la dirección de la curva. Y les hice una más larga a propósito para que vean, fíjense acá para x igual a 0, esta recta es tangente en donde en x igual a 0, pero en x igual a 3 solo la interseca a la curva.
acá no puedo decir que es tangente porque no sigue la dirección de la curva. ¿Cuál es la que es tangente? Esta. ¿Se dan cuenta? Entonces, la curva, fíjense, crece. La que está siguiendo la dirección de la curva es esta y no esta otra que es la que la interseca. Esta donde es tangente para x igual a 0. Entonces, siempre recuerden eso cuando uno va trazando las rectas tangentes. Bueno, de esta manera el criterio nos dice que a través del signo de las derivadas podemos ver que si es mayor que 0, la función crece, y si es menor que 0, el signo de la derivada, la función decrece. Entonces vamos a retomar de la página 168 del módulo cada uno de los gráficos que vimos en la unidad 2. Vamos a ver, allá reconocíamos si era creciente o decreciente. Sabemos nosotros acá, fíjense, acá está la ecuación de la recta, mx más b. Si m es mayor que 0, que es este caso, la recta es creciente. Cuando ahora tenemos que trazar la recta tangente, como sigue la dirección de la curva, la recta es ella misma, es tangente a ella misma. Entonces, ¿qué intervalo voy a tomar? Desde menos infinito a más infinito, ¿cómo es el signo de la derivada? El signo, en este caso, si la pendiente de la recta tangente es positivo, la función crece, entonces la pendiente, como viene dada por la derivada de la función evaluada en cada x de este intervalo, es mayor que 0. ¿Y qué nos dice el criterio? Si el criterio es mayor que 0, entonces la función es creciente. Cualquier cosa me interrumpen y me preguntan. Yo sigo avanzando a ver con la otra función. ¿Qué sucede en este caso? La función es la y igual a b. La recta que la representa es una recta horizontal que pasa por el punto y igual a b. Cuando ustedes sacaban en la unidad anterior la derivada de una constante, ¿a qué era igual? A 0. Y bueno, en este caso, supóngase el b igual a 2. La derivada de igual a 2, 0. ¿Qué me estaba diciendo cuando yo ahora trazo la recta tangente, que la que sigue la dirección es ella misma? Que la derivada es 0. Entonces, esto para todo el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces, cuando la pendiente era 0, la recta era constante. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Y sabemos que la derivada de la constante, que es la pendiente de la recta tangente, es 0. Entonces, no me da ni mayor ni menor. Entonces, en este caso, ¿qué decimos? Cuando es una recta horizontal, no crece ni decrece. Veamos ahora en el caso de la función cuadrática. Vemos que desde menos infinito hasta la abscisa del vértice, ¿qué sucede? La recta decrece. Y, bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Desde menos infinito hasta x sub b, ¿cuál es el signo de la derivada primera? Es negativo. Bien. Quiere decir entonces que la misma curva decrece. Y cuando tomamos del x sub b a más infinito, el otro intervalo, ¿a qué es igual el signo de la pendiente? Es mayor que 0. Entonces, como la pendiente viene dada por la derivada evaluada en el punto, ¿qué decimos? Si la recta crece, la misma curva es la que crece. Continuamos con otra de las, a ver, la función exponencial. Fíjense cuando vamos trazando las rectas tangentes. ¿Qué sucede en este caso también? Siempre Está positivo. definido. ¿Cómo? Ahí siempre es positivo, de menos infinito.
Exacto, de menos infinito a más infinito, la derivada también siempre las pendientes son positivas, con lo cual las rectas son crecientes. Entonces la misma curva es creciente. Y a ver, tenemos, bueno, la de la función logarítmica. Fíjense, el argumento está definido de 0 a más infinito. Cuando vamos trazando las rectas tangentes, ¿qué sucede? En todo el intervalo también, ¿cómo son estas rectas? Crecientes. Entonces, fíjense, ¿qué pendientes tienen? Positivas. Las pendientes positivas, entonces las rectas crecen, entonces la misma curva es la que crece. Y así aplicamos el criterio del signo de la primera derivada para ver gráficamente cómo o reconocer a través del signo de la derivada, reconocer si la función crece o decrece. Profe. Sí. Disculpe, ahí ustedes, por ejemplo, nos darían la fórmula y una vez que tenemos la fórmula de la función, nosotros sacamos la derivada y en el punto que usted nos dice, lo sustituimos en X y ahí nos daría el valor en ese punto, la pendiente. Sí, sí, pero también solamente sin decirle el punto, gráficamente lo vamos reconociendo a través del trazado de las rectas, tangentes a la curva. ¿Se entiende? Ahora, o sea, esto es para reconocer gráficamente, pero ¿qué pasa si no me dan el gráfico y me dan la fórmula, que es lo que vamos a ver y que les pide acá la actividad 1? Dice, encuentra los intervalos de crecimiento y decrecimiento de estas funciones. Dice, para ello puedes trazar rectas tangentes a las gráficas, que es como hicimos recién, o plantear las inecuaciones pertinentes. Entonces, tomemos, por ejemplo, el primer apartado. Fíjense que esta es una función cuadrática, como el a, que es igual a menos 2, el coeficiente cuadrático es negativo, las ramas están orientadas hacia abajo, y después ya les voy a ir describiendo, A y B tienen signos distintos, está desplazado hacia la izquierda, acuérdense que la abscisa del vértice, menos B sobre 2A, lo obteníamos fijándonos en los signos de A y de B. Si tenían signos distintos, se desplazaba hacia la derecha, y cuando X vale 0, va a cortar en C igual a 3. Pero, ¿qué vamos a hacer? Analíticamente, primero lo vamos a hacer analíticamente. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para ver en qué intervalo esta función crece o decrece sin hacer antes la gráfica? Entonces, obtengamos, primer paso de todo, el dominio de definición de esta función. Es una función polinómica. Entonces, fíjense que a este valor de X lo puedo reemplazar, tengo una suma, tengo acá un producto, una potencia, lo puedo reemplazar por cualquier número real. Elevo al cuadrado, me da un número real multiplicado por menos 2, después le sumo 4 por ese número real más 3, o sea que el dominio de definición de la función en estudio es el conjunto de los números reales, que también lo podría escribir como el intervalo menos infinito más infinito. Ese sería mi intervalo AB. Lo que vamos a ver dentro de ese intervalo, sí, tengo subintervalos en donde la función crece o decrece. ¿Qué tenemos que hacer como segundo paso? Obtener su función derivada. Porque acuérdense que en el criterio lo primero que decíamos, sea f diferenciable, derivable en un intervalo AB. Entonces, para ver, que les decía, si no lo vemos gráficamente, ¿cómo hacemos analíticamente para ver dónde está definida la derivada? Tengo que sacar su dominio de definición. Primero repasemos la derivada. Derivada de una suma, suma de derivadas. Derivada de la constante menos 2 por x al cuadrado, que se hacía menos 2, la constante, por 2,
x, 2 menos 1, 1, o sea que me queda menos 2 por 2, menos 4 por x. Más derivada de constante por función, se baja la misma constante, se deriva la función, la derivada de la variable x, que es 1, 4 por 1, 4. Más la derivada de la constante, 0, que no se pone. Entonces, si miramos ahora la función derivada, de nuevo me da un polinomio. O sea que el dominio sigue siendo el conjunto de los números reales. Entonces decimos que la función es derivable para todo el conjunto de números reales. ¿Cómo seguimos? Vamos a tener que plantear las inecuaciones, o sea, tomamos la derivada y tenemos que ver para qué valores, o sea, el signo es de la derivada es mayor que 0 para saber dónde la función crece y después trabajamos la inecuación menos 4x más 4, o sea, cuándo es menor que 0 para saber dónde la función decrece. Entonces, reemplacemos. ¿Quién es f' de x? Reemplazamos por menos 4x más 4. Primero, ¿qué escribimos? Planteamos la inecuación mayor que 0. Ahora, fíjense, el 4 que está sumando pasa restando. 0 menos 4 me queda menos 4. Ahora dividimos miembro a miembro por menos 4, que sería lo mismo que decir el 4 que está, el menos 4, perdón, que está multiplicando, pasa dividiendo. Pero acá en las desigualdades tenemos una propiedad que es la única que se diferencia de otras de la igualdad. Cuando uno trabaja con las inecuaciones, hay una propiedad que dice que si uno multiplica miembro a miembro o divide, como en este caso, miembro a miembro por un número negativo, para que siga teniendo validez la desigualdad, se invierte el sentido de la desigualdad. En el momento que uno divide miembro a miembro por ese número negativo, invierte el sentido de la desigualdad, porque si no, no sería cierto el resultado final. Acá simplificamos, menos 4 dividido menos 4 es 1, menos 4 dividido menos 4, 1. Y de la otra forma, si decimos el menos 4 que está multiplicando pasa dividiendo, invertimos el sentido de la desigualdad y me quedaría menos 4 dividido menos 4, 1, y me quedaría x menor que 1. Quiere decir, fíjense, si la f' es mayor que 0, me está diciendo que la función crece ¿para quiénes? Para todos los valores de x menores que 1, o sea, desde menos infinito hasta 1. De igual forma, ahora trabajamos la desigualdad con el menor. Tomamos la derivada, menos 4x más 4, menor que 0. Tenemos una suma, el 4 que está sumando lo pasamos restando. Fíjense que acá conserva el sentido de la desigualdad. Solo cambia ese sentido, solo lo cambia cuando la propiedad dice cuando uno multiplica o divide por un número negativo. En ese caso se invierte el sentido de la desigualdad. Para sumar o restar, no. Solo cuando multiplicamos o dividimos. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que si la derivada es negativa, que es lo que estuvimos probando, la función decrece ¿para qué valores de x? Cuando x es mayor que 1. O sea, de 1 en el intervalo 1 más infinito. Entonces, así analíticamente, hemos podido ver a través del criterio del signo de la primera derivada que si la primera derivada es mayor que 0,
la función crece y lo hemos visto en qué intervalo, menos infinito 1. Y si la derivada es menor que 0, trabajando la inecuación, vemos que la función decrece para todo x que pertenece al intervalo 1 más infinito. Y yo también hice la gráfica. Fíjense, lo que les decía recién. A y B tienen signos distintos. Cuando sacamos la abscisa del vértice, que es menos B, menos 4, dividido 2 por A, o sea, 2 por menos 2, menos 4, entonces me queda 4 dividido 4, 1. Queda la abscisa del vértice en 1. Cuando X vale 0, me queda 0 más 0, me corta en 3. Como el coeficiente cuadrático es menos 2, las ramas están orientadas hacia abajo. Entonces, si acá vamos trazando las rectas tangentes, es la primera parte que vimos, que la función crece en qué intervalo del dominio, desde menos infinito hasta 1. Cuando trazamos ahora las rectas tangentes, desde 1 a más infinito, fíjense que habíamos hecho la derivada es negativa, entonces la función decrece. De esta manera, entonces, acá hemos probado analíticamente, trabajando con estas inecuaciones, y gráficamente, en qué intervalos del dominio, que este sería un intervalo AB, la función crece y la función decrece. ¿Entendieron el cambio del sentido de la desigualdad y todo este concepto? Profe, de que cambia la desigualdad cuando tenemos un número negativo. Exacto. Supónganse que ustedes tienen que el 10 es mayor que el 5. Si yo multiplico por 2, miembro a miembro, 10 por 2, 20. Quería preguntarle, Claro, 5 por ¿que 2, cambia la desigualdad cuando hay un número negativo? exacto, exacto. Y ahora ya les doy los dos ejemplos. A ver, no sé si podía salir porque lo había preparado. A ver, espero que... Ay, a ver ahora. Fíjense acá. Ah, me lo corto. A ver, ahí lo ven. Fíjense si multiplicamos miembro a miembro por un número positivo. El 10 es mayor que el 5. Si multiplicamos como dice acá la propiedad, cuando es mayor, conserva el signo. 10 por 2, 20, 5 por 2, 10. Pero cuando el número es negativo, fíjense, por ejemplo, acá multipliqué miembro a miembro por menos 2. 10 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 20. Y 5 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 10. Entonces, si yo dejaba el signo mayor, quedaba que el menos 20, que está más lejos del 0, era mayor que el menos 10. Esta desigualdad no sería cierta. Entonces, para conservar, o sea, para que tenga validez la desigualdad, cuando se multiplica, o también acá es válida, fíjense, para cuando se divide por un número negativo, invierte el sentido o cambia el sentido de la desigualdad. ¿Se entendió ahora? Es la única propiedad diferente a cuando uno trabaja con el signo igual. ¿Entendido? No sé quién estaba preguntando. Bueno, entonces continuamos. Veamos el ejemplo 2
logaritmo natural de X. Esta función sabemos que el argumento está definido para los números reales positivos, o sea, intervalo abierto de 0 a más infinito. Cuando ahora obtenemos la derivada, ¿a qué es igual la derivada de la función logaritmo natural de X? A 1 sobre X. ¿Qué sucede? El dominio de definición, fíjense que la división no es posible dividir por 0. Entonces, el dominio de esta función serían todos los reales menos el 0. Pero como la función que estamos analizando, el dominio donde yo me tengo que restringir es el conjunto, o sea, el intervalo abierto 0 más infinito, tengo que trabajar con el dominio restringido, porque a mí el que me interesa analizar, o sea, la función en estudio, no es la derivada, es logaritmo natural de X. Y esta es la que yo quiero ver si crece o decrece su curva en el intervalo 0 más infinito. Entonces, ¿qué se hace? Puede que el dominio de la función derivada sea o debe ser igual o menor, que en este caso, supónganse que el dominio me diera todos los reales y el de la función derivada, los reales menos el 0. Puede que sea más chico, pero no trabajar con el dominio más grande que el de la función original, que es a la que a mí me interesa ver qué sucede acá dentro de ese intervalo. Entonces, por eso elegí esta función para que vean que si bien su dominio es más grande, ¿dónde lo voy a tener que acotar o trabajar o restringir? Al intervalo en estudio de la función original. Entonces vemos que es diferenciable las dos en el intervalo abierto. Abierto, fíjense, por supuesto que en el 0 no está definido. Entonces, nuevamente, tercer paso, planteamos las inecuaciones. ¿Qué tenemos que ver? Cuando la derivada es mayor que 0, para saber en qué intervalo la función crece, y cuando la derivada es menor que 0, para saber dónde la función decrece. Reemplazamos la derivada 1 sobre x, y estas x estamos diciendo que toma todos valores positivos, porque es en el intervalo abierto de 0 a más infinito. Entonces el 1 es positivo. Es como si aplicáramos la regla de signos, más por más, más. En este caso, más dividido más, más. Entonces siempre me da positivo, porque tanto el 1 como las x son positivos. Entonces la división me va a dar un resultado positivo, con lo cual la función crece en todo este intervalo 0 más infinito. Si ahora quisiéramos probar si decrece, que ya sabemos en el intervalo de estudio si crece o decrece, no las dos cosas, ¿no es cierto? Si ya estamos diciendo acá que en todo el intervalo la función crece. ¿Cómo justificamos? Cuando escribimos 1 sobre x menor que 0, nunca va a ser menor que 0, por lo que estábamos diciendo recién. El 1 es positivo. Las x que tomamos, toman valores positivos. Entonces, más dividido más, me da, como vimos recién, me da mayor que 0. Por lo cual, entonces, nunca la función decrece. Y queda así que la función logaritmo natural de x crece para todo x en el intervalo 0 más infinito. Y veamos gráficamente, si recordamos la gráfica del logaritmo natural de x, trazamos las rectas tangentes como les mostraba recién, ¿y qué sucede? Siempre las pendientes son positivas. Entonces las rectas tangentes que marcan la dirección de la curva son crecientes, con lo cual la curva es creciente en todo el intervalo del dominio, abierto acá en 0 a más infinito. Esto muy lentamente sigue creciendo.
O sea que cuando x tiende a infinito, la función como imagen, muy lento, pero tiende a tomar valores grandes. Muy, muy lento, pero lo hace. Entonces, todas estas rectas crecen, la misma curva es la que crece de 0 a más infinito. Vamos a ver ahora puntos críticos de primer orden. A ver, ¿a qué llamamos puntos críticos de primer orden? La definición, vamos a leer, y después, como hicimos recién, con el criterio del signo de la primera derivada, vamos a ver qué información ahora nos brinda. Si x igual a x sub 0 pertenece al dominio de f, o sea, tomamos un numerito en el dominio de la función, y la derivada de esa función evaluada, fíjense, en este x sub 0 es igual a 0, o la derivada evaluada en ese x sub 0 no existe, entonces el valor x igual a x sub 0 se denomina valor crítico de primer orden de f. Si observamos, acá sería la derivada de la función evaluada en el punto, es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto de abscisa x sub 0. Si la pendiente es 0 o la pendiente no está definida o no existe, a ese valorcito x sub 0 lo llamamos valor crítico de primer orden de la función. Ahora, con ese valor crítico, si le calculamos su correspondiente imagen, el punto x0, la función original evaluada en el x0, me va a dar un puntito que se llama punto crítico de primer orden de f. ¿Por qué de primer orden? Porque se lo saca con la primera derivada. Después vamos a ver la segunda derivada y vamos a ver valores críticos de segundo orden. Acá entonces de primer orden porque lo sacamos con la primera derivada. Y uno por abuso de lenguaje decimos si x igual a x0 y decimos directamente punto crítico de primer orden. Pero no, solamente es el valor de abscisa. Fíjense que lo tomamos del dominio de la función. Y uno no lo toma, o sea, cuando decimos punto hay que calcular las dos coordenadas, la abscisa y la ordenada, sacarle la imagen a este valor y entonces tengo el punto xy. Pero por abuso ustedes nos van a escuchar decir, a ver, ¿cuál es el punto crítico de primer orden? Y nos estamos refiriendo al valor crítico. Bueno, entonces veamos también como hicimos recién gráficamente y después vamos a ver analíticamente cómo reconocer estos valores y puntos críticos de primer orden, gráficamente. Entonces, si trazamos acá la recta tangente, vamos recorriendo la curva y vemos que la recta tangente es horizontal. La pendiente de la recta tangente, ¿a qué es igual? A 0 para x igual a menos 3. Entonces, este sería el valorcito x sub 0. ¿Qué es x igual a menos 3? El valor crítico de primer orden porque la derivada evaluada en ese x sub 0 me da 0. Si sigo recorriendo con las rectas tangentes, ¿dónde tengo otra recta horizontal? Para x igual a 3. La pendiente de la recta horizontal es igual a 0. Acuérdense, la derivada de una constante es 0. Entonces, la pendiente de la recta tangente que viene dada por la derivada de la función en el punto es 0. Luego, ¿qué sacamos también? ¿Cómo reconocemos gráficamente? Que en x igual a 3, que es otro valor del dominio, es el valor crítico de primer orden porque la derivada evaluada en 3 me da 0. Vamos a ver esta gráfica. Bueno, se me corre un poquito la recta tangente. En este caso, la recta tangente es vertical. ¿Qué ecuación tenían las rectas verticales? X igual
al valor de abscisa por el que pasa, o sea, la x igual a 2. ¿Qué particularidad tienen? La pendiente de la recta vertical no estaba definida, no existe. Acuérdense que si uno dice cambio en y sobre cambio en x, tomemos dos valores. Ejemplo, 3, 2. Cuando hacemos 3 menos 2, el cambio en y me da 1. Y acá abajo, ¿qué haría? 0 menos 2 menos 2 me quedaría 0. Entonces, no está la recta vertical, su pendiente no está definida. Y la pendiente, como es una recta tangente a la curva, viene dada por la derivada en ese punto por el que pasa. Quiere decir entonces que en x igual a 2 encontramos otro valor crítico de primer orden porque la derivada no existe. Veamos un ejemplo más. Acá en este caso venimos todas las rectas tangentes. Cuando llegamos para x igual a 2, la recta tangente es horizontal, con lo cual sabemos que la pendiente, como nos pasó en el primer caso, la pendiente de una recta horizontal o la derivada de una constante es 0. Nuevamente, reconocemos gráficamente para x igual a 2 que es un valor crítico de primer orden porque la derivada es igual a 0. Entonces así, y fíjense acá también un detalle, que acá esta función decrece, pasa, acá la derivada es 0, luego crece. Entonces acá tenemos un punto crítico y después ya vamos a ver un dato más y muy importante. Y acá crece y acá decrece. Ahí tenemos otro punto crítico. En este caso esta función, ¿qué pasa? Siempre es creciente. Tenemos punto crítico. Y acá decrece, decrece. También tenemos punto crítico, valor o punto crítico, valor crítico. Bueno, vamos a encontrar entonces de las mismas funciones que tenían en la actividad 1, cómo analíticamente, cómo ubicamos estos puntos críticos. Entonces, primero vamos a tener que hallarle la función derivada y ver dónde está definida y dónde se hace 0. Para esos valores x sub 0, donde la derivada se hace 0 o no está definida, no existen, vamos a decir que existen valores críticos de primer orden de la función en estudio. Entonces, primero, nuevamente, primer paso, dominio de definición. Ya habíamos visto antes que como es una función polinómica, el dominio es igual a los reales. Esta x la podemos reemplazar por cualquier número real. Obtenemos la función derivada, constante por función, 2x menos 4x, constante, derivada de la suma, por supuesto, suma de derivada, constante, la derivada de x es 1, la derivada de 3 es 0. Vimos también, por ser una función polinómica, el dominio es el conjunto de todos los reales. Entonces, esta función es derivable para el conjunto de los números reales. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hallar estos valores críticos x igual a x sub 0 del dominio, o sea, dentro de los reales, donde la derivada se hace 0 o no existe. F' de x sub 0 no exista, no vamos a encontrar ningún x sub 0 en donde no esté definida, porque acá cuando ya le sacamos el dominio a la función derivada, ¿a qué nos da igual? A los reales. Si me hubiera dado, como les decía recién, reales menos el 0, quiere decir que f' en 0 no estaría definida, entonces el 0 sería un valor crítico. Pero acá me da igual que el conjunto, o sea, el conjunto de los números reales igual que el dominio de definición de la función. Entonces la derivada también está definida en todos los reales, no voy a encontrar ningún puntito en donde no esté definida, no exista. ¿Qué es lo único que voy a tener que plantear? Donde la derivada es igual a 0. Entonces, de esta igualdad, reemplazamos por la derivada menos 4x más 4, la igualo a 0, y empezamos a trabajar.
El 4 que está sumando, fíjense, el primer miembro, segundo miembro, pasa al segundo miembro restando, 0 menos 4, menos 4. Y ahora, como hicimos antes, el 4, o dividimos miembro a miembro por menos 4, ¿cuál es la relación acá entre el número negativo y la X? ¿Ya? Multiplicando, entonces, dividimos miembro a miembro por menos 4, o también decimos el menos 4 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda menos dividido menos más, y 4 dividido 4, 1. Es lo que hicimos, no le puse ese paso, porque ya antes con la desigualdad la habíamos trabajado. Pasa que acá, ¿no es cierto?, tenemos la igualdad. Entonces, ¿qué me dice? Que en x igual a 1, la función presenta el valor crítico de primer orden. ¿Por qué? Porque si acá ponemos, o sea, lo hacemos al revés, igualamos a 0 y encontramos cuál es su valor. Si yo acá hallo f' en 1, me va a dar 0. Escriban acá 1. Fíjense f' en 1. Menos 4 por 1, menos 4 más 4, ¿cuánto me da? 0. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, analíticamente, hemos hallado el valor crítico de primer orden. Ahora, para hallar el punto, ¿dónde voy a reemplazar para obtener el punto? Porque siempre no perdamos de vista que la que estamos estudiando es la función original. Le vimos ya el comportamiento creciente y decreciente, y ahora les estamos encontrando puntos críticos que me van a dar información, y ya van a ver qué información importante tiene. Entonces, ¿dónde voy a reemplazar? En la función. Si el valor crítico es 1, acá que escribimos, menos 2 por 1 al cuadrado, 1, menos 2 por 1, menos 2, más 4 por 1, 4, 4 menos 2, 2, más 3, 5. Entonces obtengo el punto crítico de primer orden, 1, 5. Veamos también, yo le agregué la gráfica, no la pedí acá, pero siempre me parece que ayuda más para ver el concepto que estamos desarrollando, analítica y gráficamente. El valor o el punto, acá donde teníamos antes, las rectas crecientes, la función era creciente de menos infinito hasta 1. Y de 1 a más infinito la función decrece. Justo donde encontramos para x igual a 1, ¿qué nos da? La recta tangente es horizontal, la pendiente a que es igual a 0. O la derivada de una constante, que sería la igual a 5, a que es igual a 0. ¿Se entendió? Entonces encontramos cuál es el punto crítico, 1, cuando evaluamos f de 1, 5. Acá estaría el puntito. ¿Cuál es el valor crítico que pertenece al dominio de la función? X sub 0 igual a 1. Valor crítico de primer orden. Posible, y ya les adelanto, máximos o mínimos relativos de la función. Y si nosotros acá ya miramos que la conocemos a la parábola, ¿dónde alcanza su valor máximo? Lo alcanza en la ordenada del vértice, o sea, el punto en el vértice de la parábola toma su valor máximo. Ahora acá ya vamos a distinguir máximos y mínimos relativos y máximos y mínimos absolutos. En este caso es el valor más grande que toma como imagen, va a ser un máximo absoluto, pero por ahora quedémonos con que en este punto crítico ya estamos viendo en donde la función crece y después decrece que la función ahí va a alcanzar un valor máximo. Sigamos a ver con otro ejemplo. Habíamos visto la función logarítmica que siempre era creciente. Entonces, si no vamos a obtener ningún punto crítico en donde la derivada me dé 0
o la derivada no exista. Pero esto que les estoy diciendo, ¿cómo lo verifico analíticamente? Nuevamente, sacamos su dominio de definición, 0 más infinito, se está definido cómo tiene que ser la x, el argumento de la función logarítmica, siempre tiene que ser un valor mayor que 0. La derivada, ¿a qué es igual? La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. Nuevamente, como hicimos antes, el dominio de definición son los reales menos el 0, pero lo restringimos a la función en estudio y nos quedamos con el dominio 0 más infinito, para ver que allí es derivada. Entonces ahora tenemos que hallar los valores críticos, x igual a x0 del dominio, en donde la derivada es 0 o no existe. Nos pasa como en el caso de recién. Acá si miro el dominio de la f', estoy trabajando con el mismo dominio de la función original. Entonces, ¿dónde voy a poder encontrar si es que tiene algún valor crítico? En donde la derivada se hace 0. Pero, ¿qué sucede? 1 dividido x, nunca, no existe ningún x que haga que esta división me dé 0. Eso lo escribo, fíjense, la E la taché al revés, tachada, que decir, no existe un X en este intervalo 0 más infinito en donde la derivada me dé 0. Siempre 1 dividido X me da distinto de 0. Otra cosa hubiera sido si uno tuviera la expresión X dividido algún número. Entonces ahí al igualar a 0, la X valdría 0, porque 0 dividido cualquier número distinto de 0 me da 0, pero acá no tengo 1 dividido un número que es distinto de 0, nunca esta expresión, esta división me va a dar 0. Con lo cual, ¿qué estamos diciendo? Que la función derivada nunca se anula. Entonces, encuentro algún x en donde la derivada se hace 0, no existe ningún valor. En donde la derivada se anule o en donde la derivada no existe. Por eso decimos que la función logarítmica no presenta valores críticos de primer orden. Entonces, cuando veíamos la gráfica de la función logarítmica, en ninguna parte trazamos una recta horizontal, ni tampoco donde no exista la derivada. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Nancy, Sí. discúlpame, hay una chica que está confundiendo el punto crítico, porque se refiere entonces el punto crítico a donde cambia el sentido de crecimiento la función, y vos los dos que desarrollaste justamente, el que no cambia no tiene punto crítico, pero vos tenés un gráfico anterior de una x al cubo que tiene un punto crítico y sin embargo siempre es creciente. Sí. No sé, bueno, que no es, o sea, el hecho de que tenga un punto crítico no significa que cambie de sentido de crecimiento la función, no siempre. Exacto, eso ya es lo que vamos a ver. Si me permite, desarrollo un poquito más y entonces le voy a aclarar ese punto. Si después ella escribe que no, entonces retomo y vuelvo hacia atrás. Perfecto. Bueno, porque justo acá tengo, Ahí está. y justo esta creo que los tiene también, pero bueno. Tomemos ahora los puntos, si me permite un poquito más, no siempre en los puntos críticos van a llegar a ser máximos o mínimos, para aclararle a esta alumna, que no sé el nombre. Vamos a ver después eso con detalle. Ahora, por ahora, vayamos viendo cómo hallar analíticamente los valores críticos y después su punto crítico de primer orden. Y después ya vamos a ver qué sucede. Bueno, en este caso, también es una función polinómica.
El dominio es el conjunto de los números reales. Esta X la puedo reemplazar por cualquier número real y todas las operaciones se siguen manteniendo. El resultado me va a dar un número real. Cuando hallamos su segundo paso, su función derivada, fíjense, la derivada de una resta, de una suma algebraica, es la suma algebraica de las derivadas. Acá, x al cubo, que es igual, bajaba el exponente 3 por x a un exponente menor, entonces me queda 3 por x al cuadrado. 3 menos 1, 2. Menos constante por función, la derivada era la misma constante, 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, 3 por 2, menos 6, por x. Y la derivada de 3, que es la constante, me da 0. Nuevamente, ¿qué obtengo? Un polinomio. Entonces, el dominio de la función derivada es igual al conjunto de los números reales. Cuando ahora vamos a hallar los valores críticos, ¿vieron? Siempre seguimos ese orden. Dada la función, hallamos su dominio. Segundo paso, derivamos la función en estudio, hallamos su dominio. ¿Para qué? Para ahora, tercer paso, cuando hallamos los valores críticos, ¿qué tenemos que ver? Donde la derivada en ese valor se hace 0 o la derivada no exista. Esta segunda parte ya vemos que no vamos a encontrar ningún x sub 0 donde no exista porque la derivada está definida en todos los reales. Entonces solo que nos resta hallar donde la derivada se hace 0. Para eso, ¿qué hacemos? Reemplazamos 3x cuadrado menos 6x y lo igualamos a 0. En este caso, vamos a sacar de los dos términos lo que se llama factor común, que son los numeritos y letras que se repiten en los dos términos. Acá la x sería x por x, que me da x al cuadrado. Y el 6 lo podría escribir como 3 por 2 por x. Entonces, los numeritos que se repiten en los dos términos es el 3. Y acá, x cuadrado, que es x por x, y acá x, o sea, un factorcito x, 3x es todo lo que se repite, por eso se lo llama factor común. ¿De quién? Uno hace 3x cuadrado dividido 3x, que me quedó una x, y 6x dividido 3x, que me quedó 2. Entonces, ¿por qué lo convertimos en producto? Porque o se podrían haber usado acá la fórmula resolvente y sacarle los dos valores que hacen 0 a esta expresión. Pero en este caso, si lo hacemos así sacando factor común, ¿cuándo decimos que un producto de dos factores es igual a 0? Cuando al menos uno de los dos factores me da 0. Supónganse que yo les digo 2 por 0, el resultado que les da 0. Y si les digo 0 por 4, 0, o sea, al menos uno de los dos, de las dos expresiones, con que me dé 0, ya el resultado final es 0. Por eso se lo expresa diciendo 3x es igual a 0, o bien, que es así, fíjense, que se escribe con así la letrita es como una O, x menos 2 es igual a 0. Entonces acá, ¿qué hacemos? El número 3, el factorcito 3 que está multiplicando, pasaría dividiendo. 0 dividido 3, ¿qué me da? 0. Entonces, x es igual a 0 es lo que obtenemos de la primera expresión. Y acá, el 2 que está restando pasa sumando al segundo miembro, entonces 0 más 2, 2. Los dos valores que hacen 0 a la derivada, si yo ahora voy y reemplazo acá en la derivada por 0, ¿qué me queda? 3 por 0, 0, menos 6 por 0, 0, me da la derivada igualada a 0. Y el otro valor, si reemplazo la derivada por 2, 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. 6 por 2, 12. 12 menos 12, 0. Entonces, los dos valores que hacen
que la derivada evaluada en ellos me dé 0, se los denomina valores críticos de primer orden. Cuando ahora vayamos a calcular los puntos críticos, voy a la función original en estudio y reemplazo por 0, f de 0, acá que me da 0 al cubo 0, 3 por 0, 0, o sea, me queda 3. El puntito, que es el punto crítico de primer orden, 0, 3. Cuando ahora acá la x la reemplazo por el otro valor crítico 2, 2 al cubo 8, acá menos 3 por 2 al cuadrado 4, 8, acá 3 por 4, 12, 8 menos 12 más 3 me da menos 1. Entonces tengo el puntito 2 menos 1. Si vemos la gráfica, que es la que yo las había tomado de acá al comienzo cuando les iba trazando las rectas tangentes, donde vemos que están estos dos valores críticos para x sub 0 igual a 0, ahí la recta tangente es horizontal. Y en x sub 0 igual a 2, la recta tangente es horizontal, la pendiente es 0. Entonces acá tenemos nuevamente dos valores críticos, o sea, x igual a 0 y x igual a 2, de primer orden, porque las rectas tangentes son horizontales o sus pendientes valen 0, que las pendientes vienen dadas por la derivada. Hasta acá se entendió entonces. Entonces, ahora vamos a ver a qué llamamos extremos relativos que les decía recién y que lo vamos a diferenciar de los puntos críticos. ¿Qué quiere decir esto? El extremo relativo es un valor que es más grande que valores que toma como imagen la función cerca de un intervalo. O sea, se lo llama relativo porque es relativo a un entorno de ese valor crítico. Estos extremos pueden ser máximos o mínimos relativos. ¿Y dónde los vamos a hallar? Justamente si tenemos un extremo relativo, lo vamos a hallar en los valores críticos. Pero como recién les decía Silvia, y ya ahora vamos a trabajar todo este punto, si tengo un máximo o un mínimo relativo, va a venir de que proviene de un punto crítico de primer orden. Pero no todo punto crítico de primer orden me va a dar, o sea, me va a asegurar la existencia de un máximo o mínimo relativo. Vamos a trabajar despacito este concepto. Se lo llama también extremos relativos o locales porque es, fíjense, en el entorno, en los puntos vecinos de este valor crítico. Observemos acá. Cuando trazamos la recta tangente horizontal, sabemos la derivada es 0, o sea, estamos en presencia de un punto crítico. Y acá, ¿por qué sabemos eso? Porque la derivada me da 0. Y si miramos, en el entorno de este puntito es el valor más grande que toma como imagen. Entonces digo, es un máximo relativo, pero a este entorno. Es el valorcito más grande porque acá, a su alrededor, las imágenes son menores. Por eso es un máximo relativo. ¿Dónde lo alcanzó? En un valor crítico. Entonces, ¿qué valor crítico en x sub 1? La función alcanza un máximo relativo. Si ahora trazamos acá, tomamos este valorcito x sub 3, también marcamos en el entorno del punto, ¿qué sucede acá? Fíjense que no existe la derivada. ¿Se acuerdan cuando trazábamos las rectas tangentes? Acá tendríamos una recta, otra recta,
¿Y qué decíamos? La derivada no está unívocamente determinada. ¿Se acuerda que usamos ese término en matemáticas? Porque, ¿qué decimos? Cada recta tangente tiene su pendiente. Entonces, no, y cada pendiente de las rectas tangentes viene dada por su derivada. Entonces, no puedo tener una única recta tangente y por ende una única derivada, y de ahí decimos que la función no es derivable. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, ¿qué decimos? Que la derivada no existe en este valor x sub 3. ¿Por qué? Porque no está determinada unívocamente. No hay una única derivada. Entonces, siempre de existir tiene que ser única, un único valor dependiente, una única recta tangente. Acá no tenemos, por eso se le dice que la derivada no existe, y nosotros recién vimos que cuando hablábamos de valor crítico, cuando la derivada me da 0 o cuando la derivada no existe. Y vemos que en este entorno, entonces donde tenemos otro valor crítico, vemos que acá también alcanza un máximo relativo a ese entorno. Es el puntito alrededor de todos los valores que yo vaya tomando en el entorno de x sub 3, es el valorcito más grande que toma como imagen. Entonces también decimos que ahí presenta un máximo relativo. Y ahora tomemos este valor x sub 2. En el entorno, ¿qué sucede? Cuando trazamos acá la recta tangente, que es horizontal, la derivada me da 0, entonces también tenemos un valor crítico. Y acá, ¿qué valorcitos toma? Si miramos alrededor de x sub 2, las imágenes son más grandes, entonces ahí ¿qué alcanza? Un mínimo relativo. ¿Relativo a qué entonces? A los puntos vecinos, relativo al entorno. De ahí entonces que sacamos que si estamos en presencia de un máximo o de un mínimo relativo, entonces esos máximos y mínimos relativos provienen de puntos críticos. Pero no siempre, es lo que vamos a ver, tener un punto crítico nos va a garantizar la presencia de máximos o mínimos relativos. Y esto es lo que se llama la condición necesaria para la existencia de extremos relativos, que dice así el enunciado. Si la función alcanza un extremo relativo en x igual a x sub 0, entonces la derivada evaluada en x0 es 0 o la derivada evaluada en x sub 0 no existe. En otras palabras, no siempre dijimos un valor crítico produce un extremo. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo un extremo relativo, entonces ese extremo es un punto crítico. ¿Por qué? Porque decir que la derivada vale 0 no existe, es decir que tengo un punto crítico de primer orden. Pero yo le hago la flechita, la recíproca no siempre vale. Si tengo un punto crítico, no siempre garantizo que vamos a tener un extremo relativo. Esto también a lo mejor en metodología lo vieron, cuando decimos si P, entonces Q. Y dando un ejemplo de la vida diaria, ¿cómo vemos que acá decimos la condición necesaria para que exista un extremo relativo? Tener que en esos puntos sea un punto crítico de primer orden, o sea que la derivada me dé 0 o que no exista. Pero no es suficiente con esto, voy a necesitar otra cosa más para garantizar que sea un extremo relativo. Por ejemplo, si yo digo, si soy cordobés, entonces soy argentino. La condición necesaria para ser cordobés es ser argentino, pero no es suficiente con ser argentino para garantizar, puedo ser de otra provincia, puedo ser santafesino, o sea, con ser argentino
no es suficiente para garantizar que sea cordobés. ¿Se entiende? Entonces, si tengo un punto extremo relativo, sé que proviene de un punto crítico de primer orden, pero no todo punto crítico de primer orden no siempre me va a dar un extremo relativo. Y ahora vamos a ver en los ejemplitos, y acá llego a la pregunta del alumno. Vamos a ver en qué casos tenemos que los puntos críticos sí son extremos relativos y en qué casos no. Acá en este caso tenemos que en x igual a menos 3 y en x igual a 3 existen extremos relativos, porque si miramos alrededor del menos 3 y alrededor del 3, entonces es el valor más chiquito que toma como imagen. Y acá ya les voy diciendo, decrece, crece alrededor del puntito del valor crítico menos 3, en donde la derivada acá vale 0. Tenemos extremos relativos. Acá, ¿qué sucede? Alrededor del 3 es el valorcito más grande que toma como imagen. En este valor crítico 3, entonces acá la función crece y decrece, también vemos que tenemos un extremo relativo. ¿Qué sucede en este caso? Acá vimos que es un punto crítico, pero esta función crece y sigue decreciendo. Cuando yo miro en el entorno del 2, ¿dónde voy a ver que tengo un valor más grande o un valor más chico, como sucedió acá? Es el valor más grande que toma como imagen y acá el valor más chiquito. En este caso, no existe, fíjense el comportamiento de la curva, crece y después sigue creciendo. En este caso, solo lo que tenemos es un valor crítico en donde no hallamos un máximo ni un mínimo relativo. Entonces decimos, en este valor crítico no existe el extremo relativo. Y miremos este otro caso, la curva decrece y sigue decreciendo. También el punto crítico existe, f' en 2 me da 0, pero cuando queremos analizar en el entorno del 2, ¿qué sucede? No tengo cuánto me da como imagen en el entorno del 2, no tengo un valor en 2 máximo o mínimo. Entonces, acá también, ¿qué sucede? Que es valor crítico, pero en x igual a 2 no alcanza ni máximo ni mínimo relativo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo reconocemos o qué condiciones se necesitarían para que un punto crítico de primer orden llegue a ser máximo o mínimo relativo? Porque con solo ser punto crítico de primer orden no garantizamos si es máximo o mínimo. Yo acá ya les estoy dando la pauta de un cambio de crecimiento en la función. Acá decrece, acá crece, decrece. En cambio acá crece, sigue creciendo, y en la última curva decrece y sigue decreciendo. Entonces, existe lo que se llama el criterio del signo de la segunda derivada para determinar justamente los extremos relativos. Y vamos a leer lo que dice el criterio. No se asusten porque después es más fácil en palabras, pero ¿qué necesitamos? De una función continua en un intervalo abierto a b que presente un valor crítico, x igual a x sub 0. Y que esa función sea derivable en ese intervalo abierto a b. Y acá les dice la palabra excepto posiblemente en x igual a x sub 0 perteneciente a b. ¿Qué significa el excepto quizás en x igual a x sub 0? Que la derivada no exista en ese punto x igual a x sub 0. Era la f' de x sub 0 que no exista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le sacamos el dominio de definición no esté definida en ese punto. Entonces, donde tenemos valores críticos, en donde la derivada, si existe, vale 0, o que la derivada evaluada en ese x sub 0 no existe. Entonces, que estemos en presencia de puntos críticos.
Entonces acá les dice, si f' de x es mayor que 0 para todo x en el intervalo a hasta ese valor x sub 0. Entonces, si la derivada es positiva, porque acá me habla del signo de la derivada mayor que 0. Si la derivada es positiva del a, fíjense el intervalo a b, tengo el x sub 0 que le pertenece a ese intervalo a b. De a hasta a x sub 0 es positiva. Y si la derivada después al pasar por ese valor crítico de x sub 0 es negativa, de x sub 0 hasta b, entonces la función presenta un máximo relativo en x igual a x sub 0. Fijémonos gráficamente. Tengo el intervalo AB, tengo el valor crítico x sub 0, tracemos las rectas tangentes y observamos que la función, fíjense la primera condición, si f' de x es mayor que 0, me está diciendo que al hablar de la derivada, del signo de la derivada positivo, me está hablando que la función crece. Para luego, al pasar por ese valor x sub 0, la función empieza a decrecer de x sub 0 a b, que es lo que está diciendo que acá la derivada es menor que 0. Entonces decimos, si la derivada pasa de positiva a negativa, al pasar por ese valor crítico x sub 0, entonces la función crece y luego decrece. En ese puntito voy a obtener el máximo relativo. Tiene que cambiar de crecer a decrecer para estar en presencia de un máximo relativo. Y en el caso que tengamos el mínimo relativo, ¿qué me está diciendo? Que primero la derivada tiene que ser negativa y luego positiva. O sea que pasa la curva de decrecer por este punto crítico. Fíjense, la recta tangente es horizontal, la derivada tengo un punto crítico porque la derivada me da 0, a crecer. Cuando en el punto crítico, cuando pasa por ese punto crítico, la curva, de decrecer a crecer, que es lo mismo que decir, el signo de la derivada cambia de negativo a positivo, entonces en ese valorcito crítico garantizamos que tenemos un mínimo relativo. Entonces, simbólicamente es más difícil que lo que vamos a tener que ver analíticamente, que ahora vamos a desarrollar un ejemplo para reconocer cómo, en qué puntos críticos se presentan o no máximos o mínimos relativos a través de este criterio. Entonces tomamos, por ejemplo, la misma función que veníamos analizando y que pide en la actividad 5 de reconocer los extremos relativos que presentan cada una de estas funciones en estudio. Como recién lo primero que tenemos que hacer es, primer paso, sacar el dominio, es una función polinómica, dijimos da los reales, sacamos segundo paso la función derivada, no me detengo porque ya lo explicamos, también me da el conjunto de los números reales. Tercer paso, como hicimos antes, se sacan los valores críticos. No los voy a obtener de la f' de x0, que no existe porque me da que está definida para todos los reales. ¿Dónde sacamos el valorcito crítico? Igualando la derivada a 0, y ahora lo hice, en lugar de hacerlo hacia abajo, lo hice hacia el costado, y obtuvimos que el valor crítico es x igual a 1. Con lo cual, ¿qué obtenemos? Que la derivada evaluada en 1 me da 0, como lo verificamos antes. Quiere decir que el x sub 0 igual a 1 es el valor crítico de primer orden, el posible candidato a ser máximo o mínimo relativo. Ahora, ¿cómo tengo el punto crítico? Vamos a la función, reemplazamos por x igual a 1 y me dio 5. Entonces, sigo acá en esta hoja. Paso siguiente, tenemos que hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Pero a diferencia de como hicimos en el primer ejercicio, que planteábamos las inecuaciones, hay otra forma, y que es la que vamos a usar, yo creo, de ahora en más,
de hallar estos intervalos de crecimiento y decrecimiento, que es, una vez que uno ubica ese valor crítico, vamos a armar los intervalos. Acordémonos que esta función está definida en todos los reales. Entonces, sabíamos que alrededor de ese valor crítico tenemos que ver qué sucede en el entorno de ese puntito. Entonces, los intervalos los vamos a armar a izquierda del x sub 0 igual a 1 y a la derecha del x sub 0 igual a 1. ¿Qué intervalo tenemos? De menos infinito hasta 1, y el otro intervalo es de 1 a más infinito. ¿Por qué? Porque el dominio de la función son todos los reales. Y al tener un único valor crítico, entonces lo separamos hasta ese valorcito crítico. Después, ¿qué hacemos? Que acá no les puse, pero se toma lo que se llama, dentro de este intervalo, un valor prueba. Por ejemplo, acá podemos tomar el 0, que está en el intervalo de menos infinito hasta el 1, tomo el 0. Y reemplazamos acá en la función derivada por ese valor y le sacamos el signo. Se puede tomar cualquier valor dentro de este intervalo. Por eso decía para todo x perteneciente a ese intervalo. Entonces acá yo que tomo numeritos fáciles para sacar las cuentas. Entonces si pongo 0, menos 4 por 0, 0 más 4 me da 4. Quiere decir que el signo de la derivada es positivo, es mayor que 0. Y entonces, ¿qué me decía el criterio para crecimiento y decrecimiento de la función? Si el signo de la f' es mayor que 0, entonces la función en estudio crece. Ahora tomo el otro intervalo, de 1 a más infinito. Y también tomemos, por ejemplo, como valor prueba el número 2, que está en este intervalo de 1 a más infinito, tomemos el 2. Y vengo y reemplazo en la derivada. Menos 4 por 2, menos 8, más 4, menos 4. O sea que el signo me da, de la derivada me da menor que 0 y se pone negativo. Con esto que decimos, que la función decrece. Entonces, alrededor del 1, ¿qué decimos? Si el signo cambia de más a menos, o la función crece hasta el 1 y después decrece, que tenemos un máximo relativo. ¿Por qué? Porque la función pasa de, como dice acá, de crecer a decrecer. Entonces, el valor máximo relativo lo alcanza ¿en quién? En este valorcito crítico que estábamos mirando, que es el x igual a 1. ¿Cómo sacábamos el valor máximo? Veníamos en la función para obtener el puntito 1, 5, el valor máximo relativo es 5. Veníamos acá, sacábamos 1 al cuadrado 1 por menos 2, 4 por 1, 4, 4 menos 2, 2, más 3 me da el 5. Y si ahora también lo vemos gráficamente, entonces en este caso tenemos del intervalo de menos infinito hasta 1, la función crece. Del intervalo, vayan mirando acá, de 1 a más infinito, como la derivada es negativa, la función decrece. Entonces, en este valor crítico, porque la derivada me está dando 0, ¿qué tenemos? Como la función pasa de crecer a decrecer, al pasar por el valor crítico igual a 1, decimos que presenta un máximo relativo. ¿Se entendió? Teníamos también, tengo tiempo para una función, vamos a ver esta, tenía varios desarrollados, pero vamos a ver la segunda función, que acá teníamos, si recuerdan, dos valores críticos. Vamos a ver si son máximos o mínimos relativos. También, la verdad que tenía preparada para la función que es del punto cúspide, pero la voy a dejar pendiente hoy.
porque es muy lindo ver dónde no está derivable, dónde no es derivable, pero lleva más tiempo calcular su derivada y demás, o sea, todos los pasos. Pero me gustaría que, o sea, elegí justo funciones que son fáciles de entender, donde presenta esos puntos críticos son máximos o mínimos, para que ustedes se vayan ambientando y después de a poquito ya vamos a ir haciendo las demás funciones en esto. Entonces tomemos nuevamente esta que es la función polinómica. Acuérdense que le sacamos la derivada, su dominio está definida en todos los reales, y entonces los valores críticos también que le sacamos antes era donde la derivada era 0, porque acá donde no existe no encontramos ningún valor, porque la derivada está definida para todos los reales. Habíamos visto dónde se hacía 0, ¿se acuerdan que sacábamos factor común en x igual a 0 y en x igual a 2? Entonces tenemos esos dos valores críticos que son los posibles extremos relativos, son los candidatos a ser máximos o mínimos relativos. Sacamos los puntos y ahora, ¿cómo vemos si es un máximo o un mínimo? Tenemos que ver alrededor de esos puntos si la función cambia de crecer a decrecer o al revés, de decrecer a crecer, para tener un máximo o un mínimo. Entonces, para eso, hallamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Tenemos en cuenta ahora que son dos valores críticos. Entonces, vamos a tener que ver cuántos intervalitos que formamos. Acá, recuerden que la función el dominio son todos los reales. Entonces, un intervalo va a ser de menos infinito hasta 0, el otro de 0 hasta 2 y el otro de 2 a más infinito. ¿Por qué? Porque tengo dos valores críticos. Entonces, tengo que ver alrededor de esos puntos qué sucede. Comencemos con el intervalo de menos infinito hasta 0. Tomamos, como dijimos antes, acá tenemos la derivada, y tomemos un valor próximo, el 1 podría ser, perdón, el menos 1. Menos 1, que estoy entre menos infinito y 0, tomemos el menos 1. Si reemplazamos acá en la función derivada este valor prueba, ¿qué decimos? Menos 1 elevado al cuadrado, 1 por 3, 3. Menos, acá 6 por menos 1, menos por menos, más 6 por 1, 6. Entonces, ¿qué me queda? 3 más 6, 9, el signo me da positivo. Como el signo de la derivada es positivo, ¿qué dice el criterio para el crecimiento del crecimiento? Que la función crece. Ahora, ¿qué intervalito tengo que tomar? Entre 0 y 2. ¿Qué valor prueba podemos tomar? Uno fácil, el 1. Entonces, ¿qué decimos? Reemplazamos acá f' en 1. 1 al cuadrado, 1. 3 por 1, 3. Menos 6 por 1, 6. 3 menos 6 me da menos 3. O sea que el signo me da negativo, con lo cual la función en este intervalo decrece. Y después, ¿qué intervalo trabajamos? De 2 a más infinito. Tomemos, por ejemplo, como valor prueba el 3. ¿Qué decimos acá f' en 3? 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. Y acá 6 por 3, 18. 27 menos 18 es más grande el 27 que el 18. La resta me da un número positivo, con lo cual si el signo de la derivada es positivo, entonces la función crece. Entonces es más fácil, en lugar de trabajar con las inecuaciones, separar así los intervalitos de acuerdo a los valores críticos, tomar un valor prueba dentro de cada intervalo y analizar el signo. Y de ahí vemos si da positivo la función crece, si da negativo la función decrece. Entonces, ahora vemos alrededor del 0 y alrededor del 2, ¿qué sucede para sacar los extremos relativos? Fíjense que alrededor del 0, la función derivada cambia de más a menos, o sea, de positiva a negativa, que es lo mismo decir la función
comienza a crecer para después decrecer. ¿Qué va a tener en x igual a 0? Que va a alcanzar en ese punto crítico un máximo relativo. ¿Y qué sucede alrededor del 2? Cambia de negativo a positivo la derivada, o sea que la función decrece y después crece. ¿Qué voy a tener? Un mínimo relativo en x sub 0 igual a 2. Y ahí sacamos su valor, ¿no es cierto? Como hicimos recién. Acá también les puse la gráfica. Entonces, vemos que en el punto crítico x igual a 0, como la función crece desde menos infinito hasta 0, y luego a partir del 0 comienza a decrecer, entonces decimos que en este punto crítico x igual a 0, la función alcanza un máximo relativo. Y alrededor del 2, que es el otro valor crítico, la función comienza a decrecer cuando al pasar por x igual a 2, comienza a crecer. Tenemos entonces en este valor crítico x igual a 2 un mínimo relativo. Conclusión. Si existen máximos y mínimos, o sea, extremos relativos, es porque va a existir puntos críticos. Pero para garantizar que en estos puntos críticos exista un máximo o un mínimo, tengo que ver que cambie la función para un máximo de crecer a decrecer y para que exista un mínimo de decrecer a crecer. Porque si no, no estamos en presencia de un máximo o un mínimo relativo. Fíjense la función x al cubo. ¿Qué sucede en x igual a 0? Dice. ¿Presenta un extremo relativo? Entonces analicemos esta función. ¿A qué es igual su dominio? Puedo reemplazar esta x por todos los números reales. Cuando sacamos la función derivada es 3 por x al cuadrado, sigue siendo una función polinómica que me queda el dominio también de la derivada, todos los reales. Tercer paso, tenemos que hallar los puntos críticos. ¿Y dónde los hallo? En donde la derivada me da 0, la derivada no existe, está definida para todo, entonces lo único que puedo evaluar donde la derivada es 0. ¿Qué hacemos? El 3x cuadrado, que es la función derivada, le igualamos a 0. El 3 que está multiplicando lo paso dividiendo. 0 dividido cualquier número me da 0. Y x al cuadrado, ¿cuál es el número que le da al cuadrado me da 0? Es 0. 0 al cuadrado es 0. Entonces, ¿qué encontramos? Que f' de 0, 3 por 0, es 0. Es igual a 0. Entonces, el único valor crítico que es el de primer orden, que es el posible candidato a ser máximo o mínimo relativo, es el 0. Pero ahora tenemos que ver si esta función cambia alrededor del 0 de crecer a decrecer o de decrecer a crecer. El signo de la derivada cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo. Si no ocurre eso, solo será un valor crítico y no un máximo o un mínimo. Y entonces veamos, analizamos los intervalos alrededor, dijimos, del 0. Cuando miramos que la derivada, si recuerdan, no la anoté acá, 3x al cuadrado, si tomamos menos 1, 3 sería por, qué lástima que no la anoté, sería 3 por x al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, base negativa exponente par, siempre da positivo. Y si tomamos el 1, 3 por 1 al cuadrado es 1, por 3, o sea, siempre la derivada, el signo es positivo, entonces la función siempre crece. No cambia de crecer a decrecer. Entonces, con lo cual que decimos, como no cambia, mantiene su crecimiento, esta función no presenta ni un máximo ni un mínimo relativo. Y si vamos observando la gráfica, fíjense
que acá, si bien existe el punto crítico en 0, el valor crítico era 0, porque la derivada me da 0, 3 por x al cuadrado de valor en 0 me daba 0, que era el valor crítico, pero la curva que hace crece alrededor del 0 y sigue creciendo, no cambia de crecer a decrecer o de decrecer a crecer. Entonces acá tenemos el caso en que no siempre un valor crítico da como resultado un máximo o mínimo relativo. Para poder llegar a ser un máximo o mínimo relativo, tiene que cambiar el signo, la derivada, de positivo a negativo para tener un máximo relativo o de negativo a positivo para tener un mínimo relativo. ¿Se entendió? Bueno, con esto llegaríamos, ven que las derivadas me da positivo, positivo, crece. Con esto llegaríamos la clase hasta hoy. Mañana vamos a tratar extremos absolutos.